Esta noche tenemos un tema preparado que nos habéis solicitado y que forma parte de una realidad habitual por parte de las víctimas de este tipo de traumas relacionales que solemos comentar en este canal, y es el tema del corralito, el corralito psicológico, el corralito que plantean estas relaciones tóxicas, estas relaciones de pareja, estas relaciones familiares, que tienen como protagonistas a los psicópatas y a otras denominadas así malas hierbas. Esta noche vamos a hablar de cuáles son las características que generalmente marcan esta prisión psicológica que, bueno, pues muchos de vosotros estáis atravesando y que os lleva a experimentar pues una situación muy comprometida, de la que muchos de vosotros no sabéis cómo salir, puesto que pensáis que ese, digamos, corralito psicológico es realmente algo obligatorio, algo ineludible, algo inexorable, ineluctable, algo que no es sino necesario de pasar toda vez que habéis dado en una de esas relaciones psicopáticas que todos conocéis. Vamos a ver que no es así y que hay opciones. Esta noche, si quieres conocer las formas de salir de esa prisión psicológica, de esa cárcel psíquica, si quieres saber por qué te has convertido en preso o prisionero de ti mismo, quédate porque tenemos cosas que comentarte. Esta noche de Reyes vamos a intentar dejar ese regalo para tantas personas que necesitan las claves de supervivencia, las claves de salida de esa cárcel psicológica interna. Vamos a ver de qué manera podemos intentar arrojar luz para ayudar una vez más a aquellos que nadie ayuda. Recordaros, para los que sois nuevos, que solemos estar con vosotros todos los jueves y domingos en directo a las 22 horas, horario equivalente en nuestros países hermanos. El horario equivalente son, por ejemplo, las 3 de la tarde en la Ciudad de México o las 5 de la tarde en la Ciudad de Buenos Aires. Quiero decir, cada uno de vosotros tiene que ver, si queréis seguir estos directos, marcar el horario y también suscribiros para que el algoritmo de YouTube pueda avisaros y de la manera para cada uno concreta, pues poder entrar en directo para poder participar, formular preguntas, a veces comentarios, lo que vosotros queráis. De tal manera que en estos directos también lo que pretendemos es que la comunidad que se activa, la comunidad de ayuda que se activa y que pues aparece aquí en el chat en directo, pueda también interaccionar, intercambiar y también plantear sus preguntas. También para los que sois nuevos al canal, debéis saber que podéis uniros como miembros, contribuyendo así decisivamente al esfuerzo que hacemos, y que esa membresía también nos permite estar con nosotros todos los segundos y cuartos martes de cada mes, que tenemos esos encuentros denominados así en la tercera fase con nuestros miembros, es decir, los miembros que se han unido especialmente contribuyendo económicamente también al esfuerzo. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com, y todo lo que hacemos, tanto la capacitación para psicoterapeutas o para los coach cero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web. Bueno, vamos a ver esta noche cómo es esto del corralito psico, que es uno de los temas, bueno, pues que es un clásico entre las víctimas, entre los grupos de autoayuda, que marca un poco un tipo de experiencia terrible, porque no hay forma de comprender por qué una persona, por lo demás, completamente normal, pues está terminando recluyéndose dentro de sí misma o instalándose en una serie de daños psicológicos permanentes, estables, de los que es muy complicado salir por sí mismos. El corralito psíquico es algo que está inducido por el daño, y por eso hay que decir, en primer lugar, que no es nada que tenga que ver ni con la inteligencia, ni con la capacidad mental o la aptitud de la víctima, sino tiene que ver con las condiciones por las que se instala habitualmente el trastorno de estrés postraumático. Y que, por tanto, ese corralito se instala sin permiso o sin la voluntad, por
lo menos detenida o deliberada de la víctima, pero una vez instalado, una vez experimentado, la víctima tiene grandes dificultades para salir o para entender cuál es la vía de salida de esa experiencia psíquica que le aboca o la aboca a una experiencia, si queréis, de ratonera. La experiencia más típica de los, digamos, los daños que generan los psicópatas es la experiencia de generar un cuadro de estrés postraumático que se instala de manera insidiosa y que da lugar a muchas de las secuelas que ya comentamos en este canal. Este corralito psíquico es una secuela más, por tanto, del daño psicológico y hay que atribuirlo directamente a la experiencia que vive la víctima y que es una experiencia para la cual la mente humana normal no está preparada y por tanto genera un hematoma psíquico, genera una experiencia, como digo, inigualable de daño y de indefensión. La primera de las cárceles psíquicas es esa experiencia que las víctimas hacen de sentir que no tienen opciones. Es decir, se instala una experiencia de cárcel psíquica, puesto que la relación con un agresor, con un perpetrador, con un victimario, se establece en términos de apego a ese victimario o perpetrador, de tal manera que la víctima al mismo tiempo está siendo destruida y al mismo tiempo experimenta el no poder salir de la relación, puesto que experimenta un potentísimo atractor o una poderosísima sensación de atracción, de vinculación, que la víctima atribuye a la pasión amorosa o al enamoramiento o al vínculo intenso emocional que se ha creado. Nada hay más lejos de la realidad. Ese vínculo poderosísimo, ese atractor especial que la víctima tiene, procede de un mecanismo ya bastante analizado y descrito aquí en este canal, por el cual la víctima, al mismo tiempo que está siendo insidiosamente devastada, destruida en su resistencia psíquica, al mismo tiempo vive con la experiencia subjetiva de no entender que haya ningún tipo de mejoría, bienestar o esperanza, sino aportando a su vida más de lo mismo, es decir, más daño, más relación con ese perpetrador. Por tanto, la primera de las cárceles psicológicas que experimentan estas víctimas es no poder zafar, no poder llegar a salir o a excluirse de ese vínculo traumático. Sabéis que todos los vínculos traumáticos generan por sí mismos una experiencia de indefensión, por la cual la víctima llega a un momento en que pierde pie, no entiende lo que le está ocurriendo y al mismo tiempo tiene la experiencia profunda y real para ella de no poder hacer nada, de haber perdido por completo el control. Esa experiencia de indefensión es aprendida y por tanto el camino para salir de ella es un desaprendizaje. Salir de esa cárcel psicológica primera, que es la indefensión, requiere el apoyo de un psicoterapeuta diestro que vaya haciéndole hacer a la víctima experiencias de retomar parcial, paulatinamente el control de su propia vida, rompiendo esa sensación de pérdida del vínculo instrumental entre su comportamiento y los efectos de su comportamiento en el mundo, que es propia y característica de la indefensión aprendida. Los animales con los que Martin Seligman, el psicólogo que descubrió la indefensión o el mecanismo de aprendizaje de la indefensión, desarrollaban una conducta, un comportamiento extraño a partir de un determinado momento en el que se les seguía administrando un castigo en forma de descargas eléctricas, estimulación aversiva. A partir de un determinado momento, aunque pudieran eludir o pudieran zafar o pudieran escapar de la jaula en la que se les administraba ese castigo, no lo hacían y por tanto quedaban inermes, congelados, paralizados, simplemente esperando el siguiente castigo sin tener ningún comportamiento alternativo que pudiera ayudarles a zafar o a salir de esa experiencia de castigo. Las víctimas de relaciones tóxicas experimentan lo mismo, una especie de paralización o impotencia o indefensión que les lleva a creer que para qué van a intentar nada si nada se puede hacer, para qué van a intentar ningún recurso, ninguna estrategia, si en el fondo sienten que nada de lo que hagan va a poder tener resultados positivos. Esta convicción
es real porque se vive por parte de la víctima como algo muy real, pero no deja de ser un producto, un epifenómeno del propio trauma y especialmente de la experiencia de administración muy dolorosa, de un castigo constante, que es lo que la experiencia con estos personajes tóxicos provoca en la mente de la víctima. Esta indefensión, por tanto, debe ser superada a base de hacerle hacer a la víctima pequeños experimentos en los cuales vaya recobrando la sensación plena de control a través de objetivos que puedan dar resultado a corto plazo, que le puedan devolver a la víctima la sensación de que sí hay cosas que puede hacer para cambiar su vida y su entorno, y a partir de ahí desarrollar conductas que rompan efectivamente esa paralización, esa inercia, esa congelación que beneficia tanto a los agresores. Por tanto, para salir de esta primera cárcel o de este primer corralito que los psicópatas y narcisistas generan, tenéis que entender que la indefensión debe ser desaprendida, y el desaprendizaje no es sino un nuevo aprendizaje por el cual podáis tener de nuevo vínculos instrumentales entre cosas que sí podéis hacer para cambiar y para mejorar vuestras vidas. Cosas que al principio pueden ser muy modestas, pequeños objetivos, y que igual no tienen nada que ver con la relación tóxica o la relación traumática, pero que paulatinamente van a devolveros la sensación de control y, por tanto, paulatinamente vais a ir ampliando vuestras experiencias, y esos experimentos van a ir también ampliándose y van a afectar también a cómo vais pudiendo hacer cosas para ir saliendo, escapando de esa trampa, de esa ratonera tóxica que es la relación, ese corralito psicopático. Hay otro corralito psicopático que es el que genera la ansiedad. La mente traumatizada es como un sistema eléctrico o electrónico que ha sido sometido a un alto voltaje y ha quedado dañado, por un lado, y ha adquirido propiedades emergentes. Por ejemplo, una de ellas la hipersensibilidad, a tal extremo que las víctimas que han padecido traumas en general, y más concretas las víctimas que sufren el trauma relacional cero, experimentan experiencias que les llevan a sentir cosas que antes no sentían, a estar hiperactivados o hipersensibilizados a estímulos que previamente no provocaban esa hipersensibilidad, y por tanto, digamos que su cerebro, la parte, digamos, el cableado, digamos, biológico, es el que sufre de estas propiedades emergentes que comprometen e instalan en un estado cuántico de mayor aceleración a ese cerebro, y por tanto estamos asistiendo a un tipo de corralito en el cual el cerebro funciona en una, digamos, dinámica de aceleración lineal, de aumento energético, o si lo preferís, en una hiperactivación. Las personas que han sufrido traumas están en hiperalerta, en hipervigilancia, y sus cerebros funcionan como un radar ante el mínimo estímulo, generando grandes reacciones que desgastan, que agotan, que consumen la poca energía que les queda a las víctimas. Por eso, este segundo corralito que experimentan las víctimas de estas relaciones tóxicas debe ser comprendido y entendido como, de nuevo, una propiedad emergente del propio trauma y especialmente del trastorno de estrés postraumático. Hay que ir ayudando a que esa mente vaya calmándose, vaya tranquilizándose, vaya volviendo a su estado cuántico natural previo al trauma, y para eso hay que ir administrando herramientas que vayan desensibilizando, no lo contrario, desensibilizando, no resensibilizando, y por tanto desactivando todos aquellos nodos psicológicos que activan una y otra vez respuestas descomunales, exageradas, hiperreacciones que ese cerebro traumatizado, vamos a llamarlo así, entre comillas, acelerado, está produciendo. No sirven las psicoterapias que meramente llevan a que el cliente narre o verbalice las cosas que ha vivido o está viviendo en su relación tóxica. Y digo que no sirven porque la verbalización del trauma, si no se ve acompañada de una desensibilización paralela, lo único que hace es resensibilizar. Lo sabéis muy bien todos vosotros que en tantas comunicaciones que nos hacéis o en la propia psicoterapia cero nos contáis el paso por innumerables terapias previamente a la psicoterapia cero,
que han dirigido sus esfuerzos a haceros contar una y otra vez cosas terribles, cosas dolorosas que habéis vivido, con prácticamente ningún resultado positivo, más bien el resultado negativo de ver cómo esa hiperactivación del cerebro traumatizado no solamente no remite, sino que se va ampliando y se va generalizando a otros estímulos que previamente no suscitaban esa angustia, esa ansiedad o esa hiperaceleración. La estrategia correcta en la psicoterapia cero es la desensibilización del trauma, y eso requiere desactivar la parte emocional que está asociada a ese relato. Nadie piense que por relatar, contar o expresar verbalmente el trauma que ha ocurrido, ninguna persona con estrés postraumático va a zafar o va a superar ese cuadro postraumático. Todo lo más puede haber, quizás, y además muy a corto plazo, un cierto alivio, pero a medio y enseguida a largo plazo se observan las consecuencias nefastas, nocivas, de ese tipo de enfoques terapéuticos que, como no desensibilizan el problema, dirigen a la víctima a una reactivación emocional y, por tanto, a una hiperactivación de todos los circuitos neuronales que, lejos de remitir, aumenta con el tiempo y lleva a esa experiencia que muchos conocen erróneamente como la sensibilización o la alta sensibilidad, eso que algunos denominan las personas altamente sensibles, que suelen ser, lamentablemente, personas altamente sensibilizadas por el trauma, personas que han desarrollado una generalización hacia otros estímulos que previamente no generaban esa hiperexcitabilidad del cerebro y, por tanto, es una mala noticia. Esa hipersensibilidad no augura nada bueno, augura un gran sufrimiento del que cualquier planteamiento terapéutico ético debe buscar la liberación y no la mera complacencia o la mera instalación en esa situación como si fuera, que no lo es, una característica permanente. Ya sé que no hago amigos entre aquellos que creen que nacieron así o que es una característica permanente cuando les digo que pueden liberarse de esa hipersensibilidad y pueden no tener que pagar por el resto de sus vidas el precio de estar tan acelerados sus cerebros por causa del trauma. Sí, por causa de traumas generalmente encubiertos, no identificados, banalizados, trivializados o incluso negados, por los cuales lo único que queda es el resultado, sin quedar en la memoria, en la consciencia del cliente o del paciente, lo que ha causado esa hiperexcitabilidad y, por tanto, con muy pocas probabilidades de dirigirse al origen traumático de esa hipersensibilidad y manteniendo, lamentablemente, a la víctima en un estado de hiperactividad o de aceleración lineal de sus cerebros de por vida. Un tercer corralito del que os quiero hablar es el corralito del miedo. Muchas víctimas experimentan un miedo cerval, el terror, a seguir siendo dañadas, a las amenazas, la situación de convivir con un psicópata, sea un psicópata en el mundo del trabajo, cuando vives en el mobbing, o un psicópata en la relación de pareja, o un narcisista que dedica básicamente su tiempo a denigrar, a hostigar, a hundir, a rebajar a la que se convierte en su víctima, llega un momento en que la víctima teme el encuentro, teme el contacto, tiene miedo y ese miedo se generaliza a muchos otros órdenes de su vida. Solemos decir en este canal que vivir con miedo es vivir a medias y obviamente quienes vivís en ese corralito del miedo, vivís sin atreveros, sin osar, sin intentar nada, temiendo consecuencias aún peores si siquiera intentáis eludir o zafar de ese trauma. Frente a esta experiencia del corralito del miedo, que las víctimas viven como irse quedando cada vez en una zona más reducida, en una esquinita de la habitación, sin osar moverse, sin osar salir, sin osar reivindicar su inocencia y, por tanto, bajar la cabeza en completa y absoluta indefensión, esa experiencia del miedo constante debe ser confrontada con la estrategia que generalmente se utiliza con todos los miedos y fobias, que es el enfrentamiento, la exposición a la experiencia precisamente que tanto teme la víctima. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los miedos de las víctimas han sido realimentados por una mente inflacionada por el propio trauma, que ha aumentado, magnificado, ha exagerado las consecuencias negativas que podrían tener ciertas situaciones
Y por tanto, la mayor parte de las cosas que las víctimas temen, primero, nunca ocurrirán, y segundo, las consecuencias negativas que anticipan y que quieren evitar son generalmente exageraciones provocadas por la propia situación o la propia dinámica generada por el trauma. Por tanto, el principio de realidad debe llevar a salir de este corralito mental, de este corralito del miedo, que es una característica habitual entre las víctimas de todos los traumas, pero muy especialmente de los traumas que tienen a psicópatas como protagonistas. Debéis enfrentar aquello que tanto teméis, atreviéndoos a hacerlo. Aunque tengas miedo, hazlo igualmente. Y vas a descubrir lo que dice ese viejo proverbio español, que las cosas son más cuando se piensan que cuando se pasan, y que aquello que tanto temor tenías de atreverte a hacer, resulta que cuando lo has hecho, cuando has dado el paso adelante, te has atrevido a confrontar esa situación que tanto temías, ha resultado que no era ni mucho menos lo que temías, que no era para tanto, y que ese pequeño triunfo, esa pequeña victoria, realimenta y es causa de nuevos intentos y de nuevas victorias que van a ir haciéndote ampliar esa zona pequeñita inicial de confort en la que te habías exiliado, esa zona interior en la que te habías recluido con el miedo, y va a llevarte a experimentar una expansión en tu, en tu propia expansión psicológica, en tu sociabilidad, en las relaciones, en todo aquello que antes quizás tenías miedo de intentar porque el miedo te atenazaba. Recuerda, por tanto, aunque tengas miedo, hazlo igualmente. Otro de los corralitos habituales que las víctimas del trauma cero experimentáis es el corralito de la ira. Ya hemos dicho en el canal, en otros directos, que la ira es el mejor y más barato antidepresivo del que puede echar mano el cerebro traumatizado, puesto que moviliza los recursos, moviliza la energía, reactiva el dinamismo psicológico y prepara de alguna manera el cuerpo y la mente de la víctima para el combate, para la confrontación. La ira es un ensayo bastante bien intencionado por parte de la mente y del cuerpo de intentar eludir el peor de los sentimientos, que es el más peligroso que la mente traumatizada quiere eludir o evitar, que es el duelo, la tristeza, el abandonarse, el dejarse morir, el no alimentarse, el dejarse uno pues llevar por esa melancolía, esa tristeza, ese duelo. La mente lo experimenta como un peligro de extinción, de no supervivencia, y moviliza todos los recursos, sobre todo ese gran súper antidepresivo que es la ira. Por tanto, no debéis culpabilizaros por experimentar ese corralito de la ira, pero obviamente tenéis que tener en cuenta que en esa hiperactivación que la ira genera, van a pagar justos por pecadores. Muy probablemente otras personas que no son las que os están haciendo daño van a tener el efecto secundario. Vuestros hijos, vuestros seres queridos, vuestros amigos, vuestros compañeros de trabajo, pueden ser los paganos, los que pagan el pato de esa situación que la mente quiere eludir a base de movilizar recursos, energía, en forma de ira. Está bien comprender que la ira es un elemento sustitutivo, pero que engloba, es lo que yo denomino una emoción envolvente o una emoción que acolcha, que intenta tapar o que intenta eludir que la víctima del trauma se conecte con la emoción más peligrosa, como es este duelo. Y por tanto, el camino para superar la ira no es ni mucho menos eso que algunos fuerzan inaceptablemente, como es la superación de la ira mediante un perdón para el cual ni la víctima está preparada, ni de la cual la víctima puede disponer, puesto que no está curada, y por tanto esa experiencia que tantos terapeutas insensatos y, en mi opinión, bastante poco técnicos intentan con el forzamiento del perdón, es una estrategia inadecuada. En mi opinión, constituye una verdadera violencia moral e incluso se puede denominar como una violación del alma suplementaria. La víctima a la que nadie ha pedido perdón y que se ve conminada a perdonar pensando que ese perdón la va a liberar, o incluso coaccionada o amenazada por el terapeuta de turno que le asegura que si no perdona jamás se curará, o que si no perdona se convierte en una mala persona,
o que si no perdona nunca jamás superará las secuelas postraumáticas y psicosomáticas. Todos estos son planteamientos que ya hemos denunciado en este canal como erróneos y que tenéis que verificar. En vuestra experiencia no conducen a nada bueno. El perdón, ya lo sabéis, ocurre cuando la víctima saca de sus neuronas por fin el daño psicológico y sobre todo saca de sus neuronas a los perpetradores que ya no viven dentro ni consumen recursos ni de los que se tiene que defender interiormente. Y cuando la víctima no tiene que movilizar toda esa energía en forma de ira o de resentimiento, un sentimiento que vuelve, de ahí el término resentimiento, y por tanto queda liberada de esa cadena que le ataba psicológicamente, energéticamente al daño, a la experiencia traumática y especialmente le ataba a su perpetrador. Esa experiencia de superación definitiva del dolor, del trauma, es lo que las víctimas expresan como perdón, que es más bien un perdón emocional que un perdón moral. Es un olvido emocional del daño, un olvido emocional del agresor y por tanto una neutralidad afectiva y emocional que sí se puede conseguir y se suele conseguir, pero que requiere previamente la sanación y la curación del trauma. No se puede colocar el carro delante de los bueyes, no se puede exigir el perdón previamente a la curación. El perdón, cuando ocurre, es la consecuencia natural de ese olvido emocional que lleva naturalmente a la neutralidad y a la indiferencia emocional respecto a esas personas que hicieron daño a la víctima y que ya en estos momentos, una vez superado el daño, realmente, auténticamente, no de manera simulada, no significan ya nada emocionalmente para la víctima. Por tanto, esa superación sí se produce, pero es el efecto de la curación. Liberarse de la ira y del resentimiento a veces requiere, y esto debe hacerse con el apoyo y el acompañamiento de un psicoterapeuta especializado, de conectarse, reconectarse con esa última y profunda emoción que es tan amenazante, que es el duelo, es la tristeza, es permitirte llorar por el daño propio, es permitirte reconocerte que esa experiencia de violación del alma, esa experiencia de traición, esa experiencia de denigración, de hostilidad, de acoso, de abuso psicopático y narcisista, esa experiencia te ha hecho daño. Y que aunque te ha hecho daño y experimentas ese daño, fuiste desde el primer momento inocente de todo ello y no lo mereciste ni lo mereces. Conectarte con esa experiencia profunda de pena, de tristeza, es conectarte con una parte disociativa que el trauma ha creado y que permanece alejada o disociada o, digamos, desconectada del resto de la corriente de la consciencia y que es imprescindible volver a integrar en tu personalidad. Esa parte que es ese duelo, esa tristeza, que muchos de vosotros, viviendo de espaldas a ella o intentando negarla o intentando superarla de mil maneras que son evasivas, se terminan somatizando en forma de síntomas psicosomáticos o a veces de afecciones más o menos graves que lo que hacen es expresar esa energía psíquica en la que estáis invertidos o involucrados debido a esa parte que no estáis permitiendo experimentar del trauma, de la realidad y del dolor que obviamente tiene derecho a ser manifestado. El cuerpo y la mente tienen derecho y necesitan expresar y manifestar ese dolor. Ya digo que el objetivo de la psicoterapia cero consiste en desensibilizar ese dolor y desactivar lo que vosotros conocéis ya como flashbacks, los flashbacks a los que hemos dedicado bien recientemente un mini documental que tenéis colgado en el canal y que si queréis conocer su naturaleza, cómo funcionan, por qué operan y cómo salir de ellos, os propongo que volváis a ver. Hace pocas horas lo hemos colgado del canal, está a vuestra disposición. Esa parte de la experiencia postraumática, que son los flashbacks, precisamente es la regurgitación o la imposición de pensamientos o recuerdos que son intrusivos porque la víctima no los elige, no se está complaciendo en ellos, no es meramente una masoquista que goza con volver a pensar dolorosamente en las cosas que ocurrieron o están ocurriendo. Para nada es así, sino que se impone como un modo que tiene la mente de intentar purgarse o expurgarse, expulsar, obviamente un intento vano, el trauma de lo que ha vivido o experimentado. No tenéis que
que negar, olvidar el trauma, sino que la desactivación de la parte emocional mediante técnicas de desensibilización precisamente ayuda a que el contenido emocional sea desactivado y desvinculado del recuerdo, y por tanto la víctima puede recordar lo que ocurrió, no tiene que olvidar, no tiene que introducir la amnesia postraumática en su vida para intentar sobrevivir, sino que puede recordar lo que ocurrió y por tanto mantener a la vista lo que nunca más debe volver a ocurrir, aprender de esa experiencia lo que no debe volver a ocurrir, y desde ese olvido emocional poder vivir sin pagar el precio, sin pagar, digamos, las consecuencias de experimentar el dolor emocional cada vez que piensa en aquello que ocurrió. En este corralito que la experiencia psicopática o de relación de trauma cero expresa, muchas víctimas tienen dificultades porque viven inmersas de día en forma de flashbacks y de noche en forma de pesadillas que irrumpen en el sueño en la fase REM y que les despiertan y comprometen el descanso y el sueño y les llevan a experimentar verdaderamente un infierno, un agotamiento psíquico y emocional que pues no augura más que un compromiso también de la salud física y a veces también un perjuicio en la empleabilidad o capacidad de trabajar o en la energía y el dinamismo psíquico de que dispone la persona para enfrentarse a su día, a su cotidianidad. En ese corralito psicológico, esa desactivación se parece bastante, y yo suelo poner un símil en la formación de los psicoterapeutas, lo que hacemos los psicoterapeutas cero es un tipo de trabajo de artificiero emocional, como los que son especialistas en desactivar bombas que están activas, por ejemplo, esos viejos obuses que quedaron enterrados en los campos, generalmente en la Primera Guerra Mundial, también algunos en la Segunda, y que aunque están ahí enterrados y parece que son inocuos, siguen activos, latentes en su potencial de en cualquier momento poder explotar, y que es necesario dirigirse sobre ellos, identificarlos y desactivar el potencial dañino haciendo una técnica propia de los artificieros emocionales, en este caso, y por tanto desactivar las consecuencias psicológicas, psicosomáticas que tiene el trauma que puede haberse generado décadas atrás, hace muchísimos años, en la infancia, por ejemplo, de la víctima, o hace muchos años, pero que sigue teniendo consecuencias al día de hoy. Salir, por tanto, de ese corralito emocional de daño, de hiperactivación y de duelo, porque el flashback trae de nuevo el dolor a la vida de la víctima, aunque esa experiencia o esa relación tóxica haya terminado, es imprescindible. El último corralito del que os quiero hablar esta noche, antes de dar paso a alguna de las preguntas que estáis formulando, es el corralito que tiene que ver con la modificación de vuestra forma de pensar, muy especialmente el corralito de las ideas irracionales, pensamientos tóxicos y muy especialmente lo que yo denomino guiones postraumáticos o guiones de vida postraumáticos. Quizás el peor de todos los corralitos psicológicos es aquel que lleva a una víctima a terminar atribuyéndose características, rasgos o disposiciones que no son genuinos ni originales en ella y que modifican su autopercepción, haciendo que el trauma cero, el trauma por abuso psicopático y narcisista, tiene como efecto alterar la idea de sí mismo que tiene la víctima, muy especialmente la autoestima y muy especialmente la sensación de lo que uno merece, la sensación de lo que uno debería esperar de una relación o la sensación y la atribución de lo que uno puede esperar de la vida en general y de los demás. Los guiones tóxicos de vida significan corralitos mentales en la medida en que ponen puertas al campo. Van llevando a la víctima al aislamiento, al autosabotaje, a la experiencia de limitarse en sus posibilidades de crecer, de desarrollarse, de ser feliz, condenándose sin darse cuenta a una percepción de sí misma que es la que le ha prestado el agresor, el perpetrador, a través de sus ojos agresores, a través de esa hostilidad, a través de ese proceso de intención, a través de ese antagonismo, a través de ese maltrato, puesto que el maltrato psicológico, lo sabemos hace muchos años, quienes nos dedicamos a investigarlo y a experimentar, las técnicas para sacar a las víctimas de ello, sabemos que una técnica tradicionalmente que utilizan todos los abusadores es
transfundir o inocular una serie de cambios en la forma de percibirse a sí mismas de las víctimas. De tal manera que el abuso, el maltrato, la denigración cambia la personalidad de las víctimas a peor, haciendo que éstas ya no sientan que merecen buenas cosas o incluso muchas de ellas, y esto es muy habitual, terminen creyendo que quizás son ellas las personas tóxicas o incluso son ellas las víctimas, las psicópatas o las narcisistas. En definitiva, esa inoculación, esa transferencia de maldad se termina operando y muchas víctimas terminan invirtiendo el locus de control y terminan invirtiendo una atribución positiva que tenían de sí mismas, una autoestima que podía ser bastante solvente y que termina siendo completamente deficitaria, haciendo que la mayor parte de las personas que han sido maltratadas en los diferentes ámbitos, en diferentes momentos de sus vidas, hayan generado como un producto casi sistemático la sistemática pérdida de su autoestima. Perdida la autoestima, se pierde la asertividad. Perdida la capacidad de sentir que uno merece buenas cosas, ya nadie cree que tener derecho a defenderlas o a reivindicarlas y por tanto a poner límites a los demás. Dominada la víctima a través de esa inoculación de maldad, a esa pérdida de autoestima, llega un momento en que es una víctima fácil, una víctima propiciatoria, una víctima que es más fácilmente depredable porque derrumbada la autoestima no hay ninguna capacidad de defensa y por eso una víctima culpabilizada es una víctima paralizada, es una víctima fácil. Lo saben todos los abusadores y por eso trabajan en erosionar paulatinamente esa autoestima a partir del maltrato. El corralito psicológico que se plantea en las víctimas que experimentan esos cambios cognitivos, esas, digamos, modificaciones en su forma de pensarse a sí mismas y de sentirse o no merecedoras de lo bueno, también afecta a pensamientos, creencias, opiniones y atribuciones que la víctima experimenta hacia su propio perpetrador. Y no es nada infrecuente que una parte importante del corralito psíquico del que la víctima tiene que escapar es el que significa atribuciones sobre el propio perpetrador en el sentido de idealizar a este, de creer que esa atracción o esa vinculación o ese apego al perpetrador que ciertamente experimenta la víctima, y ya hemos explicado por qué razones de origen postraumático, significan atributos positivos que deberían asignárseles a esos psicópatas o a esos victimarios. De alguna manera, el corralito mental más grave y más peligroso es dar crédito a las ideas o a las opiniones o a los juicios de valor que el propio trauma ha inoculado en la mente de la víctima en el sentido de magnificar, idealizar la relación con el perpetrador y atribuirle a esta relación un carácter pasional o intentar verificar en esa experiencia de dolor, de alteración emocional, una pasión amorosa o un enamoramiento loco, algo que, como la víctima no puede explicarse, termina atribuyéndole a propiedades mágicas, místicas, encantadoras que tendrían los perpetradores psicopáticos. Nada hay más lejos de la realidad. Es un artefacto de la percepción y, sobre todo, es un artefacto producido por la modificación cognitiva, las modificaciones cognitivas que se producen con ocasión del trauma y que llevan a que las víctimas vivan en la mentira de creer que sus psicópatas, sus narcisistas, sus perpetradores realmente tienen características especialmente geniales, especialmente atractivas y por tanto creen que están perdiendo algo si rompen la relación tóxica que las está destruyendo. Creen que van a perder un ser humano maravilloso, único, irrepetible, cuando lo que están precisamente es viviendo secuestrados sus cerebros, sus partes racionales, por la propia dinámica del trauma. Salir de ese secuestro racional que el propio trauma genera significa dejar de dar como veraz lo que es la mendacidad o la mentira básica de atribuirle nada positivo a esa relación psicopática, a esa relación tóxica, a esa relación que realmente te está destruyendo cada vez más y mejor. Si lo haces, puedes salir de estas condiciones que han generado o que se han generado con ocasión del trauma y que afectan a la parte emocional o a la forma de reaccionar emocionalmente el cerebro, pero como acabas de ver también
a la parte que afecta a la modificación de tus propias percepciones y tu propia forma de discernir y juzgar lo que te está ocurriendo. Por eso es importantísimo en el trabajo psicoterapéutico especializado con las víctimas ponerlas, confrontarlas frente a la realidad. Una realidad que es muy dolorosa porque genera enorme disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, esa incapacidad de comprender, de encajar, de integrar los datos de la realidad del trauma cero, es la que explica la alteración, la retorsión, el retorcimiento de ese pensamiento que deja de ser lógico, que deja de ser racional y que comienza a vivir de fetiches, de mentiras, de todo tipo de programas mentales que han sido generados por los propios perpetradores, a veces de manera activa, y también a veces por el trauma, con independencia de lo que los propios perpetradores intentan. Salir, por tanto, de este corralito mental te exige, te pide la valentía de reconocer la verdad, de aceptar y abrazar la realidad, por muy cruda que sea, puesto que eso tiene la realidad, que es lo único que te puede conducir hacia la salud mental, hacia la recuperación de tu integridad psicológica y hacia un futuro feliz libre de perpetradores y de vínculos traumáticos de traición que se repitan en el tiempo y que se reactúen como todos los traumas. En definitiva, esa aceptación cruda de la realidad, por muy dolorosa que ésta sea, es la única vía, esa pequeña puerta por la que tienes que entrar, esa vía estrecha, pero que te conduce a la vida, a la recuperación y a esa resurrección gloriosa que te espera más allá del amor cero, más allá del trauma cero. Espero que seas capaz de aplicarte a esa decisión valiente de enfrentarte a la verdad y a la realidad y que pongas todos los medios disponibles a tu alcance para poder, salir de esto, puesto que no tienes otra cosa seguramente más importante que dejar de sufrir el embate de todos estos traumas que en tu vida están activos. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com y todo lo que hacemos, tanto la capacitación para psicoterapeutas o para los coach cero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web.